Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. La primera lectura de hoy, que viene tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, narra el momento, el episodio de la conversión de San Pablo. Un poquito haciendo la historia, quienes no la conocen muy bien, San Pablo antes era un fariseo, ciudadano romano, un hombre muy estudiado, con muchas posibilidades, había ganado mucha fama también entre el grupo de los fariseos, a tal punto, ¿no?, de que le instruyen y le dan la tarea a él de hacer la persecución violenta de los cristianos. El primer episodio donde aparece San Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, es con la muerte de San Esteban, el protomártir. Entonces a San Esteban le estaban lapidando. San Esteban eleva los ojos al cielo, ruega al Señor que les perdone los pecados a aquellos que lo están haciendo en ese momento, y lo que hacen es que le quitan las vestiduras y las ponen a los pies del joven Saulo, dice la palabra, y él aprobaba el modo de proceder de los judíos, de la persecución violenta, de exterminar y matar, ¿verdad?, a los cristianos. Y es por eso que, siendo uno que promovía esto, lo que le asignan a él es la persecución donde quiera que vaya, ¿verdad? Y entonces, una vez camino a Damasco, él iba montado sobre su caballo, acompañado por otras personas que le servían de compañeros, y en eso apareció una gran luz que hizo que cayera del caballo, y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego en ese momento, y al momento de preguntarle quién era, dice: soy Jesús de Nazaret, a quien tú estás persiguiendo. Después le dio unas instrucciones muy puntuales a Saulo, que fuera al pueblo, se encontrara con un fulanito de tal, que lo iba a recibir en su casa, y después de 3 días pues iba a bautizarse, y cuando se bautiza se le caen las escamas, ¿no?, de los ojos, y recupera la vista. Es un episodio muy importante y es un momento muy determinante también en la vida de San Pablo, ¿verdad? Nosotros en la Escritura a veces leemos esos hechos muy radicales y muy bonitos por parte del Señor. Y la diferencia, por ejemplo, con los demás fariseos, porque San Pablo era fariseo también, pero la diferencia con los demás fariseos es que San Pablo tiene aquella docilidad, aquella capacidad de escuchar. Él no es que en su razonamiento pensaba estar equivocado al momento de perseguir violentamente a los cristianos, sino que era la forma en cómo él había crecido, la cultura en la que se había movido, y entonces no tenía otro modo de cómo pensar o de cómo reaccionar, y entonces él pensaba que estaba haciendo el bien en nombre de Dios. Pero ahí está lo importante, que lo estaba haciendo en nombre de Dios, y es hacer eso en nombre de Dios. Entonces quiere decir que lo que quiere hacer es agradar al Señor, seguir al Señor, amar al Señor, construir una historia con el Señor. Y por eso, cuando escucha y tiene ese encuentro personal con Jesús, se da cuenta que la historia que había ido construyendo hasta ese momento no es una historia desperdiciada, no es una historia mala, sino que es una historia que también le aprovecha para que en ese momento determinante de encuentro con Jesús, es ahí donde él, con la capacidad de escucha, entra en la conversión. Queridos hermanos, si nosotros en este momento pensamos que nuestra historia de vida es una historia triste, es una historia dolorosa, es una historia en la cual no le encontramos sentido, no le encontramos razón de ser, acuérdense que el encuentro personal con Jesús no es que le quite valor a esa historia o que olvide esa historia, que deje de lado esa historia, sino que esa historia ayuda para que ese encuentro que nosotros tengamos con Jesús sea también un encuentro con un sentido hermoso, sabiendo de que de ese punto en adelante construimos una nueva historia de amor. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.